Vamos con otra columna que se llama Interrogatorio Regalado, para que ustedes vean cómo ha sido el comportamiento de este fiscal en lo que tiene que ver con la conducta de Álvaro Uribe. La Fiscalía de Francisco Barbosa volverá a intentar precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. La audiencia empezó en octubre. El risible fiscal defensor Gabriel Ramón Jaimes, derrotado y regañado por una juez ejemplar, fue reemplazado por otro llamado Javier Fernando Cárdenas, que está siguiendo su mal ejemplo. La fiscalía se convirtió en auxiliar de la defensa del expresidente imputado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Para la difícil tarea de desconocer las evidencias que obran en el caso, el fiscal Cárdenas se ha hecho acompañar de un fiscal auxiliar llamado Durley González Uceda. El fiscal González tiene dos características comunes con Gabriel Ramón Jaimes. Es santanderiano y, como él, trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Jaimes pidió la preclusión sin siquiera haber interrogado al señor expresidente Uribe sobre las numerosas pruebas que pesan en su contra. En el mejor ánimo de guardar las apariencias, los nuevos fiscales llamaron al exmandatario a un interrogatorio que efectuó el fiscal Durley González Uceda. Fue un continuo lanzamiento de bolas suaves para que las bateara el imputado. En los años que llevo leyendo expedientes y siguiendo audiencias judiciales, jamás había visto una diligencia tan ausente de carácter y rigor por parte de un fiscal. Una muestra de apocamiento y salamería de quien debía actuar como investigador. En las 3 horas largas que duró la diligencia, no hubo una sola contrapregunta. Uribe se explayó teatralmente narrando anécdotas, torció circunstancias y al final de cada intervención se encontró con un sumiso "gracias, doctor", por parte del fiscal Uceda. El fiscal perdió cada oportunidad de contrastar las afirmaciones de Uribe con las pruebas. Por ejemplo, el expresidente dijo que era una infamia que señalaran que casi todos los testigos a su favor tienen relación con la oficina de Envigado. Miremos el video. De contaminarlo de Juan Manuel Aguilar, me da mucho dolor. Y oírlo de Eduardo Montealegre diciendo que era de la oficina de Envigado. Yo entiendo que Juan Manuel Aguilar tiene un hermano que es Rogelio, de la oficina de Envigado. Pero ¿cómo me van a echar a mí? ¿Cómo van a poner a suspicacia sobre mi persona si yo como presidente lo único que hice fue perseguirlos? La fiscalía contestó con un "gracias, doctor", y no preguntó en cambio por la evidente relación de los testigos de la defensa con miembros de ese grupo delincuencial. El odontólogo Juan Manuel Aguilar es hermano de alias Rogelio, quien fue máximo cabecilla de la organización criminal. Juan Carlos El Tuzo Sierra figura en varios documentos judiciales como integrante de esa banda. La fiscal Hilda Yanet Niño fue condenada por recibir sobornos de Miguel Ángel Mejía Múnera, señalado enlace de la oficina. Y Ángela López, la abogada que escribió cartas atribuidas a reclusos de Cómbita a favor de Álvaro Uribe, es la apoderada de alias Cesarín, el nuevo jefe de la oficina de Envigado. Todos estos vínculos fueron registrados en una de estas columnas y están en el expediente. El hombre que aseguraba que no renunciaría al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema le habló al fiscal de su gran amor por la verdad. Sin sonrojarse, sostuvo que el dinero que el autodenominado abogánster Diego Cadena le entregó al testigo Carlos Enrique Vélez era simplemente una ayuda humanitaria incomprendida. Miren. Que por razones humanitarias le había dado una plata a Vélez. Y yo le dije, hombre, Diego, ¿cómo haces eso? Eso lo van a interpretar mal, van a pensar que es un soborno de testigo. Si me hubieras consultado, te digo que de ninguna manera. Después apareció en la W porque él no me lo dijo, que le habían dado 700,000 pesos de viáticos a una señora Diana. Entonces yo sí quería, antes de seguir, señor fiscal, volver a repetir ese evento. Y yo creo que Diego a sí mismo se lo dijo a la Corte y a la Fiscalía. El fiscal no se le pasó por la cabeza preguntarle por las declaraciones del propio Vélez sobre esos pagos, ni las de su hermana mayor, María Elena Vélez, quien asegura que los pagos los recibieron de la oficina de Cadena y que fueron varios y por cuantías considerables. Miren lo que dice ella. Entonces ya empezó Juan José, que vea que ahí le mandan 2 millones, 1.500.000.
otra vez otro millón 500, va a reclamo, entonces yo venía y reclamaba. La propia señora Vélez se preguntó con asombro por qué el abogado era el que le pagaba el precio y no al revés. Una pregunta que no le pasó por la cabeza al investigador, al funcionario de la fiscalía que adelantó la diligencia. El papel del fiscal interrogador resultó tan cómodo para Uribe que su abogado Jaime Granados se limitó a sentir con la cabeza durante la mayor parte de la diligencia. Su primera intervención se produjo cuando ya habían pasado 2 horas y 16 minutos y se orientó a buscar que las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema se declaren ilegales. Aquí hay una extraña paradoja. Uribe y sus abogados sostienen que las llamadas no prueban nada, pero quieren a toda costa que no sean tenidas en cuenta. Con ese propósito pretenden decir que Diego Cadena era apoderado en el proceso de Álvaro Uribe adelantado por la Corte Suprema de Justicia, condición que nunca tuvo, para que esas comunicaciones queden cubiertas bajo el privilegio cliente-abogado. Miremoslas. Hay que distinguir dos momentos. El momento en que lo conoce y que hace las primeras diligencias que llama el presidente como informal, y lo que ya la contratación, pues, tocar el poder como tal, por escritura pública y los acuerdos posteriores, concomitantes y posteriores de pago honorarios. De pronto, si se pudiera precisar ahí, tal vez es la orientación de su pregunta para hacer esa claridad, esa precisión. Yo creo, doctor Jaime y señor fiscal, es que yo no recuerdo en qué momento otorgué yo la escritura. Entonces no sé si hay algunas autorizaciones que... Bueno, el problema es que ese papel, la escritura, como la llama el expresidente Uribe, el único poder firmado es de abril de 2018 y la mayoría de las llamadas que prueban los presuntos delitos son anteriores. En el llamado interrogatorio, Uribe admite que las acciones cuestionadas son anteriores al otorgamiento del poder. Mírenlo. Doctor Uribe, le voy a poner de presente el documento, precisamente la escritura pública. Es 17 de abril de 2018. Y le voy a hacer una pregunta. No, yo ya le había dado autorizaciones, le había pedido, porque antes fue lo de Monsalve y antes fue lo del Tuzo Sierra. Y yo no sé exactamente, bueno, el 9 de abril fue la reunión mía con el doctor Hernando Torres Barrera. O sea que hay solicitudes de verificaciones anteriores a este poder notarial y escriturario. Ellos pretenden darle a ese poder una vigencia retroactiva, es decir, que servía desde antes de ser expedida, o que no sirve para nada, sino que se impone una supuesta relación verbal que pone tanto a salvo tanto a Uribe como a Cadena de las investigaciones. La hipótesis es absurda porque los abogados no tienen permiso para delinquir. De lo contrario, a cualquier organización criminal, a la oficina de Envigado, por ejemplo, le bastaría con poner un abogado en todas las conversaciones telefónicas para que no pudieran usar interceptaciones en procesos contra ellos. En la primera preclusión fallida, la Fiscalía aceptó la legalidad de las pruebas. Sin embargo, el fiscal interrogador parece interesado en ayudar a desvirtuarlas ahora. Uno de los momentos más cómicos de la diligencia de este pretendido interrogatorio se presentó cuando el fiscal investigador le regala a Uribe la conveniente pregunta de enumerar sus abogados. El expresidente los menciona a todos, pero imagínense la angustia. Olvida justamente a Diego Cadena. Granados intenta recordárselo, soplarlo, primero con un sutil gesto de la mano que se le va volviendo nervioso. Como Uribe no ve, el fiscal interrogador le dice, doctor Uribe, para que atienda al apoderado. Siguen unos segundos de mímica dignos de Marcel Marceau hasta que Granados se rinde y dice entre dientes, ¿qué papel cumplió Diego Cadena? Y Uribe responde, el de investigador. Miren esto. Por favor, mencionar los nombres de sus abogados. Pues fundamentalmente han estado
los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, como desde el 2008. Son mucho tiempo. Han sufrido mucho, han sido muy abnegados. Juan Felipe se gastó la juventud defendiéndonos a mi hermano y a mí. Hay casos que tiene el doctor Abelardo Lespien, casos que tiene el David Espinosa. Y en tema internacional hemos trabajado mucho con otro joven muy capaz, que es el doctor Víctor Mosquera. Miren esto. Doctor Uribe. El de investigador. El de investigador. Qué maravilla. Y entonces, un verdadero fiscal habría tenido que preguntar por la diferencia entre investigador y abogado, pero este no era en realidad un interrogatorio, sino una prueba más del vasallaje de la actual fiscalía frente al poder. Esa era esa columna que les quería recordar y que suena perfectamente pertinente para poder entender el papel que está cumpliendo la fiscalía en esto.